Hablábamos sobre lo dicho por don César Cedeño, mi hermano y mi amigo, con relación a que el padre de la titulación es Luis Abinader. Lo primero que quiero decir que Luis Abinader, desde el que llegó, le puso atención a la titulación. Y creo que si sigue el ritmo de entrega que está teniendo, pudiera terminar siendo el gran titulador de la República Dominicana. Habría que esperar, porque le contaba la historia de que Leonel Fernández Reina, y no sé a quién se le ocurrió hacer un decreto eliminando todos los títulos provisionales que yo había entregado. No llegó a publicarse porque un compañero de su partido le advirtió los efectos que podría tener. Cuando llega el presidente Danilo al poder, Danilo había también prometido la titulación. Y yo me encuentro por casualidad un día con el presidente Danilo Medina, en principio de su periodo, en el año 12, y le digo, presidente, ¿usted tiene la idea de por qué Leonel Fernández Reina no entregó título alguno en su gestión? Dice, no. Digo, ¿por qué no quiso entregar los títulos que fueron hechos por nosotros en nuestra gestión y por el compañero doctor Báez, que estaba en ese momento en el CEA? No quiso entregarlo, porque le dijeron como que eran ilegales. Y recuerdo como ahora, y Danilo está todavía vivo, me dijo, no me diga eso, por eso es posible, despreocúpate, que vamos a entregar todos los títulos, porque nosotros no tenemos que saber de dónde vienen, y si son legales, van para adelante. Y Danilo entregó muchos títulos, yo no recuerdo cuántos, pero entregó creo más de 40.000 títulos, en una continuidad del Estado. Entonces habría que ver si el presidente Luis Abinader, que tiene toda posibilidad de pasarle por encima al número del presidente Danilo Medina, se convierte en el gran titulador, que es diferente a padre de la titulación. Yo creo que tiene padres compartidos. Los otros días me tocó tener que aclarar el asunto del Premio Nacional de la Juventud. Ahora me toca también aclarar que los títulos que se están entregando, en su gran mayoría, sencillamente fueron hechos en la gestión de nosotros, del 2000 al 2004, en la reforma agraria, en el CEA y en bienes nacionales. Esa es la verdad. Claro, yo admito que César Cedeño realmente a lo que se refería es el padre de la titulación, porque él ve el empeño que pone el presidente Luis Abinader. Él ve la emoción que siente el presidente Luis Abinader. Y el pueblo dominicano se siente muy agradecido de todo cuanto hace el presidente Luis Abinader en la titulación. Yo creo que César Cedeño no se va a enojar por lo que estoy diciendo. Sencillamente estoy estableciendo, para ser justo con la historia, cuál es el origen y cuál ha sido el curso de los acontecimientos. Leonel no quiso saber de la titulación. Danilo le dio continuidad a lo que ya el presidente Hipólito Mejía había hecho. No voy ahora a ponerle el título de padre a Hipólito, porque en realidad podríamos terminar poniéndole el título al doctor Balaguer, porque todo esto de la entrega de títulos está estrechamente vinculado a la reforma agraria. Y cuando hablamos de reforma agraria en la República Dominicana, estamos hablando del doctor Balaguer, que en el 72 se atrevió a dar ese paso. De manera que vamos a dejar, yo creo que es padre compartido la titulación. Ahora, presidentes que se han ocupado y que le ha importado, Hipólito, que fue el que inició ese proceso de titulación con mi presencia en la titulación provisional y en los otros. Yo recuerdo que el presidente inclusive me dio el rango de ministro, de secretario de Estado, presidente de la comisión de titulación. ¿Entiendes? Y ahí hicimos una verdadera revolución en esos 4 años. Y hoy en día los dominicanos están recibiendo la continuidad del Estado, porque en aquel momento yo pude entregar alrededor de 3.000 o 4.000 títulos definitivos de eso, pero no había tiempo para haber entregado más, porque el trabajo real de ese tiempo fue la titulación provisional.
Los precios de los combustibles es la principal preocupación que tiene el gobierno ahora. ¿Qué hacer? Cuando usted oye a un hombre como el presidente Hipólito Mejía decir que es insostenible el asunto de los precios, el presidente no está atacando al gobierno. El presidente está, al igual que nosotros, que no queremos que el gobierno tenga ningún tipo de tropiezo, el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. No queda otra alternativa que no sea la revisión de la ley. Y lo que se llama el proceso de entregar recursos, eso se llama subsidio. El proceso de subsidio se puede subsidiar el precio vía reducción de los impuestos que pagamos por cada galón de combustible. Se puede subsidiar como consecuencia de una realidad estableciendo un precio preferencial para el combustible público del combustible privado. Ya en otras ocasiones se establecieron días para placas pares y placas impares. ¿Por qué? Porque eso hace que disminuya el consumo de combustible. Veamos o veremos cuáles son las transformaciones de las que está hablando el presidente cuando habla del asunto de la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos fue hecha en un momento en que había dificultad del precio del petróleo. Yo recuerdo que si mi memoria no me falla, fue el ingeniero Ramón Alburquerque, a la sazón senador y creo que hasta presidente del Senado, el que echó a andar creo que por recomendación del doctor Peña Gómez, echó a andar esa ley que hoy nos rige, que hoy queda obsoleta, porque han pasado tantas cosas, tantos acontecimientos, que definitivamente tenemos la obligación de revisarla. Cuando hablamos de Punta Catalina, que ahí fue que yo me puse el asunto del fideicomiso, y se opuso el pueblo dominicano, y nos seguimos oponiendo a eso. Cuando hablamos de eso, yo mismo decía, como hay un problema de diferencia entre la tarifa eléctrica que se paga y la tarifa eléctrica que se debe pagar, el gobierno tiene que subsidiar la electricidad, que es diferente necesariamente esa energía, pero es una expresión diferente de la energía del combustible. Es decir, y por eso yo decía, el gobierno tiene la obligación de subsidiar, porque la tarifa eléctrica tampoco se puede dejar que se dispare, y los cobros parece que van a tomar tiempo en ampliarse. Entonces, los $250 que deja la planta Punta Catalina, de eso debe tomarse al menos 200 millones de dólares para subsidiar. Es decir, del mismo combustible que se vende en Punta Catalina, una parte hay que entender que son para subsidiar todo lo que tiene que ver con la electricidad. Yo sé que el gobierno tiene técnicos suficientes para venir con una gran ley de hidrocarburos, que lógicamente tiene que pasar por el sedazo del consenso, porque déjeme decirle, hay cosas que aquí en la República Dominicana generan conflicto. Por ejemplo, en lo agropecuario, si hay un problema grave, es si el arroz sube, o si el pollo sube, para poner dos ejemplos, o si el plátano sube, o si los huevos suben. Y en lo de combustible, si los pasajes suben, sube todo, absolutamente todo. Y por eso son cosas que generan conflictos si no se actúa consecuentemente. De manera que pido desde este escenario al presidente Luis Abinader que tome en sus manos el asunto de la solución del problema de los combustibles, que son muchos los factores que se vinculan y que no se le debe dar mucha apertura al tiempo, porque algunas veces cuando uno quiere ir a componer, ya no hay mucho chance, porque se ha derramado una buena parte de la energía del pueblo en protestas y cosas que se pueden evitar. Hay que buscarle una solución a lo del combustible,
Y es verdad lo que dice el presidente, aunque no debió de haberlo dicho él, que no es igual cuando hay un préstamo internacional como el que nos daba Venezuela, Petrocaribe, que cuando no hay Petrocaribe. Pero el pueblo llano, lo único que piensa es, yo pagaba 100 pesos para ir a Santiago, este es un ejemplo, y ahora tengo que pagar 300, está difícil la cosa, muy difícil. O el concho que yo pagaba era 20 centavos y ahora estoy pagando 50 centavos. Es decir, fíjense cómo en cada escenario esto repercute de manera negativa. Así que felicito al presidente por el anuncio que hizo en términos de la solución, no la solución, sino ir resolviendo el problema de combustible, que no aguanta mucho. Lo mismo que el problema de la inflación, y de eso hablé el miércoles pasado. El problema de la inflación no es que tenga solución, pero tiene atenuante. Y yo sé que si Inespre, bajo la tutela del nieto de don Antonio Guzmán, si a ese joven brillante se le da apoyo total, ese muchacho puede, digo muchacho porque es como si fuera un muchacho para uno que lo vio crecer, pero un talento de joven. Si a él le dan recursos suficientes, usted puede estar seguro que aquí hubiera un Inespre que estuviera presente en todos los escenarios de la República Dominicana, en todos los rincones, estuviera en todos los distritos municipales, estuviera en los municipios y estuviera también en las ciudades grandes y en la provincia. Inespre tiene una capacidad enorme. Si tiene recursos, por lo menos 1,5 millones de dominicanos pueden recibir alimentos a precios mucho más económicos, porque se rompe la cadena de la comercialización con Inespre. Mientras el que produce tiene que pasar por el que le compra, y ese tiene que pasar a los mayoristas, y los mayoristas entonces le venden a los minoristas, es decir, al detalle. Cuando usted viene a ver, un plátano que en el campo se pagó 2 pesos por ese plátano, llega a la ciudad a 10 pesos o a 12 pesos. Eso se llama la cadena de distribución. Si usted rompe la cadena de distribución, Inespre compra en el campo y vende directo a los consumidores, un plátano que Inespre compra a 2 pesos lo puede vender a 2 pesos. Porque lo otro lo subsidia el Estado, los gastos que tenga en la transportación los subsidia el Estado. ¿Y usted cree que es lo mismo un plátano de 10 que un plátano de 2? No es lo mismo. Entonces, claro que hay fórmula de seguir trabajando en términos de la inflación. Si usted compra un abono en 1,000 pesos el quintal y de pronto le suben ese abono a 2,000 pesos el quintal, ocurre que eso produce inflación en el costo. Pero si usted le quita los impuestos a los abonos o subsidia los abonos y en lugar de pagar 2,000 pesos por un quintal de abono, usted lo que está pagando son 1,200, es posible que haya una inflación que se pueda más o menos traducir en una solución. Y la solución en este momento es decirle a ustedes que ha llegado el final. Buenas noches, me he sentido complacido de estar con ustedes y será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.